Regresar a la casa de campo donde pasé tantos veranos durante mi infancia no estaba en mis planes, pero la carta que encontré en el buzón lo cambió todo. La letra era inconfundible, era la de mi abuela Clara, pero ella había muerto hace 3 años. La carta decía: Lucas, te echo de menos, ven a verme. Mi abuela y yo siempre fuimos inseparables. Me contaba historias de su juventud y juntos explorábamos los rincones más oscuros de la casa, riendo y creando recuerdos que ahora parecían tan distantes. ¿Quién sería capaz de algo tan macabro? La carta llevaba el matasellos del pueblo cercano a nuestra casa de campo. Seguramente sería algún conocido de antaño, o tal vez el excéntrico vecino. Siempre lo encontré peculiar, pero jamás al nivel de enviar esta perturbadora carta. Tomé la decisión de que tenía que ir, determinado a descubrir quién estaba detrás de esta siniestra broma. Mi novia, Ana, estaba en contra de que fuera. Lucas, esto no tiene sentido. Alguien está jugando contigo. Además, esa casa siempre me dio escalofríos con todas esas historias que tu abuela contaba. Ana había visitado la casa alguna vez y nunca le gustó. Siempre decía que había algo en el aire. Le dije que eso eran imaginaciones suyas y que solo iba a echar un vistazo, que tendría cuidado. Durante el viaje en coche, recordé las historias que mi abuela solía contar sobre la casa y los espíritus que, según decía, la habitaban. Llegué al anochecer. Las sombras comenzaban a alargarse y el viento susurraba entre los árboles. La casa estaba igual que la recordaba, aunque más vieja y envuelta en un aire de desolación. La fachada estaba sofocada por enredaderas retorcidas y las ventanas, algunas rotas, miraban al vacío como ojos ciegos. El jardín, repleto de malas hierbas, era un reflejo del abandono que había sufrido. Al cruzar el umbral, una sensación de nostalgia me golpeó. Todo estaba cubierto de una espesa capa de polvo, y los muebles permanecían exactamente donde los había dejado, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. La primera noche transcurrió en una inquietante calma. Algunos crujidos de la madera vieja resonaban más alto de lo normal, pero intenté ignorarlos. Me convencí de que era mi mente jugándome malas pasadas. Al día siguiente, decidí limpiar un poco la casa, ya que planeaba quedarme unos días. Mientras limpiaba la mesa frente a la librería del comedor, mis ojos se fijaron en un libro de aspecto extraño. Sus páginas estaban escritas en un idioma arcano, y sus ilustraciones evocaban rituales y símbolos esotéricos, lo que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Qué relación tenía aquel libro con mi abuela y con la carta? Decidí llamar a Javier, mi amigo de la infancia. Vivía con su familia todo el año en una casa cercana. Se alegró de escuchar mi voz y yo la suya. Nos encontramos al día siguiente y, aunque dudó al principio, aceptó quedarse conmigo en casa esa noche. Hablamos de nuestros recuerdos, pero Javier parecía distante, como si callara algo. Le conté lo de la carta y su rostro se puso pálido. Lucas, hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Tu abuela, ella no era la persona que creías. Mi familia siempre sospechó que estaba envuelta en algo oscuro. ¿De qué hablas?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme. Cosas que me contaron mis padres, ruidos extraños algunas noches, extrañas voces cuando se suponía que tu abuela estaba sola. Un día la vieron. Javier se detuvo, como si dudara en continuar. Tomó un sorbo de su cerveza antes de seguir. Una noche, mi madre volvió tarde a casa, después de una reunión en la ciudad. La luna estaba llena, iluminando el camino de vuelta. Cuando pasó cerca de tu casa, vio una luz encendida en la ventana del desván. Sabía que tu abuela solía dormir temprano, así que le pareció raro. Hizo una pausa, como si recordar la historia le costara esfuerzo. Decidió acercarse para ver si todo estaba bien. Al asomarse, vio a tu abuela sentada en una mecedora, murmurando algo ininteligible.
Había un extraño fulgor en la habitación, como si las sombras danzaran a su alrededor. Mi madre juró que vio una figura alta y oscura detrás de tu abuela, una figura que no podía ser humana. Vamos, Javier, ¿qué pretendes? ¿Asustarme?, exclamé forzando una sonrisa. Ya somos mayorcitos, ¿no crees? Solo te cuento lo que me dijeron mis padres, contestó, y no tenían cara de estar de broma. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hizo tu madre entonces? Salió corriendo de allí lo más rápido que pudo. Nunca se lo contó a nadie más, pero a partir de esa noche, siempre evitó pasar cerca de tu casa al anochecer. Mi padre también mencionó haber escuchado ruidos y voces extrañas cuando iba a trabajar temprano en la mañana, pero nunca le dimos mucha importancia. Hasta ahora. La tensión en el aire era palpable. Las historias de Javier solo aumentaron mi inquietud y mi determinación de descubrir la verdad. Las noches siguientes se volvieron cada vez más perturbadoras. Los crujidos de la madera se intensificaron, transformándose en pasos y sonidos de objetos siendo arrastrados. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, y una sensación constante de ser observado me erizaba la piel. Una noche, mientras veía la tele después de cenar, un susurro suave pero nítido pronunció mi nombre. Me levanté de un salto, recorriendo la casa con pasos lentos y temerosos. No encontré nada, pero la sensación de presencia que inundaba la casa era ya innegable. Más tarde, esa misma noche, desperté sobresaltado por un ruido en el baño. Asustado pregunté, ¿hay alguien? Solo para escuchar una tenue voz, que al principio no reconocí. Era una especie de lamento. Con un pánico terrible, me acerqué al baño de la habitación y volví a preguntar con voz temblorosa, ¿hay alguien ahí? Esta vez, reconocí la voz que salía del baño. Era la de mi abuela. La confusión y el terror se apoderaron de mí. No podía ser. Acércate, Susurró. De repente, un ruido como de algo pesado cayendo al suelo, seguido de algo arrastrándose, inundó la habitación. Miré fijamente al marco de la puerta, esperando que lo que fuera que estuviera allí diera la cara. Pero para mi absoluto terror, lo que fuera aquello apareció reptando de forma antinatural por el suelo. Primero asomó la cabeza, contorsionándose de una manera terrible. Era la cara de lo que pretendía ser mi abuela. Su rostro estaba distorsionado, con una sonrisa que mezclaba dulzura y malicia, y sus ojos, vacíos, parecían atravesarme. Lucas, cariño, ven a mí. Dijo con esa voz que recordaba tan bien, pero que ahora estaba cargada de un tono siniestro. El cuerpo que seguía a la cabeza se movía de manera grotesca, arrastrándose hacia mí con movimientos espasmódicos. Paralizado por el miedo, retrocedí hasta la pared, sin poder apartar la vista de esa figura. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el horror puro. Cada fibra de mi ser quería huir, pero estaba congelado en el lugar, incapaz de reaccionar. Esa cosa se acercaba cada vez más, y con cada movimiento, la habitación parecía llenarse de una oscuridad opresiva. Sentía el aire pesado, como si la propia casa respirara a través de ese ente. De repente, la figura se abalanzó sobre mí con una velocidad inhumana, y lo último que vi antes de perder la conciencia fue su rostro desfigurarse en una mueca de furia y desesperación. Desperté al día siguiente en el suelo con un buen dolor de cabeza. ¿Qué pasó anoche? ¿Acaso lo imaginé todo? Estaba muy confundido. Decidí no contárselo a Javier. Empezaba a dudar de mi cordura. Llamé a mi novia, y a pesar de mis reticencias me convenció para volver a casa. Vale, le dije, mañana salgo para casa, no te preocupes. Todavía conmocionado con la experiencia de la noche anterior, propuse a Javier cenar juntos en su casa. No quería pasar un minuto más en aquel lugar. Ya me las apañaría para quedarme a dormir con cualquier excusa.
Perfecto. Pero tú traes la cerveza, exclamó entusiasmado. Mientras comíamos, la conversación fluyó naturalmente, como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas cuando explorábamos el bosque detrás de la casa?, dijo Javier sonriendo. Siempre pensábamos que encontraríamos algún tesoro escondido. Reí, recordando aquellos días llenos de aventuras infantiles. Sí, y siempre terminábamos volviendo con las manos vacías, pero llenos de historias para contar. Javier se puso serio por un momento. ¿Y tú, Lucas? ¿Has encontrado algo interesante desde que llegaste? Evité su mirada, sintiendo una incomodidad creciente. Solo algunas cosas viejas de mi abuela, su diario y algunos libros extraños. Javier asintió, pero noté que su atención se desviaba hacia algo detrás de mí. ¿Está todo bien?, le pregunté. Sí, claro, respondió rápidamente, aunque su mirada parecía perdida. Seguimos conversando, pero empecé a sentir una inquietud. Mientras Javier hablaba sobre sus planes de futuro, mis ojos captaron una sombra en la esquina inferior del pasillo, justo detrás de él. Al principio, no le di importancia, pensando que era solo un efecto de la luz tenue. ¿Y tú, Lucas, qué piensas hacer ahora?, preguntó Javier, llevándose la cerveza a los labios. Supongo que volver a la ciudad y dejar este lugar atrás, respondí, intentando concentrarme en la conversación. Pero mis ojos seguían volviendo a esa sombra. Había algo en ella que no cuadraba. Parecía más densa, más tangible de lo que una sombra debería ser. De repente, Javier se detuvo a mitad de una frase, su expresión cambiando a una de confusión. ¿Sientes eso? Como si algo nos estuviera observando. El pelo en mi nuca se erizó. Sí, lo siento. Mis ojos volvieron a la sombra, y esta vez noté algo que me heló la sangre. No era una sombra, era cabello, el cabello de una cabeza que comenzaba a girar lentamente. Intenté mantener la calma. Javier, no te muevas. Hay algo detrás de ti. Javier intentó girarse, pero le detuve con una mirada firme. El cabello siguió moviéndose, revelando lentamente un rostro pálido y distorsionado. La criatura de la noche anterior. Su mirada vacía se fijó en la mía, y un frío indescriptible recorrió mi cuerpo. Dios mío, susurré, sintiendo el pánico apoderarse de mí. El ente se abalanzó sobre Javier. Con una velocidad inhumana y en un movimiento fluido, le tapó la boca con una mano esquelética, silenciando sus gritos de terror. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura hundió sus colmillos en el cuello de mi amigo. La carne desgarrada emitió un sonido nauseabundo, mientras un torrente de sangre brotaba, salpicando todo a su alrededor. Javier intentó luchar, pero su fuerza disminuía rápidamente, mientras la criatura arrancaba el trozo de carne con una ferocidad espeluznante. Todo sucedió tan rápido. Apenas podía procesar lo que estaba viendo, mientras Javier era arrastrado hacia una sombra pulsante que parecía tener vida propia. Ambos desaparecieron dentro, y la sombra se cerró tras ellos. Corrí, dejando atrás la casa. Cogí el coche y salí de aquel lugar a la máxima velocidad que pude. No conté nada a nadie, quien me iba a creer. Estoy atormentado por la culpa de no haber podido ayudar a mi amigo y por el terror de saber que la criatura sigue allí, esperando a su próxima víctima. A medida que pasaban los días, la culpa y el miedo se volvieron insoportables. Empecé a investigar más sobre la historia de la casa y las prácticas esotéricas de mi abuela. Cada pieza del rompecabezas que encontraba solo confirmaba que la criatura era más peligrosa de lo que jamás había imaginado. De alguna manera la criatura había logrado romper las cadenas que le ataban a nuestra casa y fue capaz de atacar en casa de Javier. Dios mío, ¿y si traje esa cosa conmigo?